Barcelona, ingeniero en materiales y tiene un posgrado en comunicación científica, dice aquí científica, es investigador de la unidad de técnicas nanométricas de los centros científicos, perdón, está en catalán, y tecnologías de la UV, donde coordina proyectos en el campo de la nanotecnología. También es profesor en la Facultad de Química. Además de su labor en la investigación, es un apasionado divulgador de la ciencia. Ha impulsado iniciativas educativas muy reconocidas como Nanoeduca, dirigido a estudiantes de secundaria, y Nanoinventum, donde niños y niñas de primaria diseñan maquetas y nanorobots. También coordina el Festival Internacional 10-9, dedicado a la divulgación de la nanotecnología. Sí. Su compromiso con la comunicación científica le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos la distinción del Claustro de Doctores y del Consejo Social de la UB, o sea, Universidad de Barcelona, supongo, el premio de la Sociedad Catalana de Química y de la Sociedad Española de Materiales de la Actividad Divulgadora en dos categorías, el premio literario de la ciudad de… ¿Qué es? Benicarló, sí, en la categoría de divulgación científica y el Premio Nacional de Comunicación Científica por el proyecto Nanoeduca. Bueno, pues bienvenido Jordi y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Elaine, por la invitación. Bueno, gracias a todos por la invitación, por estar aquí para escucharme y gracias por tu tiempo y hacerme utilizar tu tiempo para acompañarme durante esta semana en Ciudad de México, que deciros que la UNAM me ha impresionado, no me la esperaba así como es, una ciudad en sí misma. Y nada, yo modestamente os compartiré algunos trucos, como pongo aquí, para comunicar, los que estamos utilizando para comunicar la nanociencia. Sé que muchos de vosotros y vosotras os dedicáis a este campo, así que mi aportación será nano y modesta. Y antes de empezar, me gustaría empezar con el outfit, ¿vale? Como veréis, ¿no? Llevo esta camiseta de Marvel y la tabla periódica. Esta camiseta en sí mismo ya empieza a tener historia, porque todo el mundo cuando me la ven, me preguntan, hoy ya ha habido 2 personas y siempre pasa lo mismo. Me preguntan, la miran, les parece curiosa. Y yo en las charlas, aunque mi día a día la combinación que hago de vestimenta no suele ser muy adecuada y me tienen que corregir azul con azul, cosas así que no están muy bien, cuando hago charlas científicas sí que tengo en cuenta hasta lo que llevo, ¿vale? Por ejemplo, una anécdota. Esta camiseta la utilicé para hablar del origen de los elementos químicos en una charla que hice hace un par de meses, y antes de empezar pues mucha gente pues se interesó por la camiseta, me preguntó y demás, y bueno, era una pequeña forma de conectar con el público, y siempre tengo en cuenta este outfit, y hoy lo veréis con alguna sorpresa, ya veréis, ¿vale? No os adelanto nada. Yo, como digo, hablaré de estrategias, hablaré mucho de creatividad, es una cosa que trabajo mucho, incluso la trabajo con expertos en creatividad, expertos en design thinking, en Lego Serious Play, en cómo la creatividad nos ayuda a comunicar la ciencia. Al final, no dejamos de ser los científicos gente creativa, ¿no?, para evolucionar la ciencia. Y la creatividad puede ser una herramienta potentísima para comunicar la ciencia en general. Yo os hablaré de cómo estamos divulgando y comunicando la ciencia en los materiales. Antes de nada, ¿no?, ya lo sabéis, todos podemos comunicar. Hay grandes científicos que han comunicado la ciencia y se han hecho famosos no solo por sus descubrimientos, sino por cómo comunicaba la ciencia. Para mí, por encima de todo, soy un admirador ferviente de este hombre, Richard Feynman. Me parece el mayor comunicador que ha habido nunca. Ha habido otros, pero para mí. Y si habéis tenido la oportunidad de leer ¿Está usted de broma, Mr. Feynman? O no lo habéis leído, os invito a que lo leáis. Es parte de la historia de la ciencia del siglo XX y es un libro muy divertido sobre este personaje que estuvo en mucho hasta… En el proyecto Manhattan, era el más joven investigador y bueno, muchas cosas le pasaron. Él el arte lo utilizaba, él la divulgación, la comunicación científica, la educación de la ciencia también la desarrolló, y aparte fue premio Nobel
por sus estudios en cuántica y pudo recibir más de un premio Nobel. Es una persona increíble y muy inspiradora. Para comunicar la ciencia tenemos que tener muy en cuenta estas 5 Ws, ¿no? El por qué, a quién nos dirigimos, qué comunicamos, cuándo y dónde. El dónde también es una parte importante, el saber en la sala que estás, qué medios dispones, cómo está ubicada, depende del tipo de comunicación que desarrollemos, puede variar desde la iluminación a la sonoridad, al ordenador, que lo tengas o no. Yo en alguna charla me he encontrado que el ordenador no funcionaba. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Esa parte de improvisación que realmente no es improvisación, ¿no? De poder comunicar sin la necesidad de un ordenador, pues también tienes que tenerlo en cuenta. Si puedes ir a la sala antes, verla y demás, pues es una cosa importante. Sin duda alguna, el por qué comunicamos, por qué divulgamos, cuáles son nuestros principales objetivos, nuestra misión, nuestra visión de la ciencia. Y para mí, por encima de todo, lo más importante es esto, el público, ¿no? Yo a Elaine le pregunté qué tipo de público tendríamos, ¿no? Más especializado en ciencia, pero como hablaré de esto, ¿no? No es lo mismo comunicar a un niño pequeño que a una persona mayor. El tipo de lenguaje que hagamos o la acción que desarrollemos es diferente. Vale. Ahí, que te iba a dar. Luego, una cosa ya centrándome en la temática que yo más he desarrollado, que es el campo de la nanociencia y los nanomateriales, pero esto también es extensivo a la ciencia en general. Los materiales o la ciencia están en todo lo que nos rodea, desde el smartphone hasta la exploración espacial. ¿Esto qué significa? Que la gente a veces ve la ciencia como algo lejano, pero lo tienen en su día a día, cuando van a un hospital, cuando cogen un teléfono, cuando tocan un ordenador, cuando encienden la luz. Entonces esto lo tenemos que aprovechar para hacer cercana a la ciencia a partir de este día a día. Por lo tanto, si podemos utilizar ejemplos cotidianos para hablar de nuestros materiales, pues puede ser una cosa interesante. Por ejemplo, yo si tengo que hablar de las nanopartículas de oro, que hoy las sacaré en algún momento, en vez de hablar, uno de los efectos principales de las nanopartículas de oro es el efecto plasmón de resonancia. Para hablar de este efecto puedo poner fórmulas, poner cómo se desarrolla, qué interacción hay entre los electrones y la luz, etcétera, etcétera. Pero también puedo coger y traer un test de embarazo. Resulta que el test de embarazo lleva nanopartículas de oro y el color depende si detecta la gonadotropina, que es la hormona que tienen las mujeres embarazadas. A su vez, también puedo traer un test COVID, porque el test COVID también tenía nanopartículas de oro. Como os podéis imaginar, no es lo mismo poner un gráfico, explicar un complejo estado de plasmón de resonancia que depende de la cuántica y por tanto es difícil de explicar, a traer un producto real. Una de las cosas que hago siempre en las charlas de nanotecnología es traer productos reales. Traigo una fiambrera que está hecha de nanopartículas de plata y allí dentro tengo de todo. Es como el Doraemon, ¿vale? Allí voy sacando cosas y voy explicando con ejemplos cotidianos y cercanos cómo funcionan las nanotecnologías. Esto es una, y la segunda son historias. Las historias atraen. El explicar algo que te ha pasado o algo que le ha pasado a alguien para explicar ciencia es algo muy potente. Las historias siempre atraen al público y se sienten más cercanos a ellas. No tiene nada que ver, pero yo ayer cogí un bus turístico, como se llama en Coyoacán, y la forma que tenían ellos de explicar lo que había en el barrio era a través de historias imaginadas, inventadas. Era una estrategia. ¿Por qué? Porque las historias siempre nos gustan, desde el Australopithecus, ¿no? Y entonces esto también es bastante interesante de utilizar. Como os decía anteriormente, nuestras charlas dependen de nuestro público. Si queremos que funcionen,
no tenemos que ser egoístas, no tenemos que decir, yo vengo aquí a explicar esto, te gusta o no te gusta, es tu problema. No. Nosotros hablamos para el público, ¿vale? Esto es como el cliente siempre tiene la razón, el público siempre tiene la razón. Ya sé que a veces es complicado, pero sí que es importantísimo. No puedes comunicar de manera efectiva si no sabes a quién te diriges. Yo os voy a explicar una pequeña anécdota. Hace un tiempo yo he interaccionado en alguna actividad con artistas, ¿vale? Me gusta mucho innovar, a veces me paso de frenada, pero la típica charrada la he ido evolucionando, como os explicaré hoy, y una vez interaccioné con un actor, ¿vale? Era un chico, se disfrazaba de chica, teníamos una exposición de imágenes hechas por microscopía de fuerzas atómicas, una exposición muy chula que estuvo aquí en México, y entonces su rol era machacarme durante la charla y hacer preguntas, demás, un poco para hacerla divertida. ¿Qué pasó? El público eran todo gente mayor y no le gustó, no entendían, no funcionó eso. ¿Vale? Ahí fallé, no entendía a mi público. A lo mejor si ese público hubiera sido más joven, si hubieran sido niños, si hubiera sido de otro tipo, me hubiera funcionado. No me funcionó. Entonces siempre es muy importante. A su vez, pues claro, no es lo mismo hablar con niños que con expertos, que con público general. Tenemos que adaptar nuestro mensaje, nuestras palabras, el tecnicismo que utilizamos, etcétera, etcétera. Yo una de las herramientas que hablaré hoy más potentes que conozco son las metáforas visuales. Claro, trabajo en el campo de la nanociencia. ¿Y cuál es una de sus características principales? El tamaño. No se ve, ¿vale? Entonces, algo que no se ve explicarlo, bueno, podríamos ir a la religión, no se ve y lo explicamos, pero aquí en la ciencia, pues, utilizo materiales, ¿no?, un poco para que se vea, como os he dicho anteriormente, o metáforas visuales. Esto, para todas las ciencias físicas, es bastante útil, incluso químicas y demás, ¿no? La cuántica también sería otro ejemplo en donde podemos utilizar el famoso efecto túnel, ¿no?, que es como un túnel y, bueno, pues allí. Luego, es importante, en la medida de lo posible, hablar con tu público cuando acabas, tener retroalimentación. Yo el tema de la retroalimentación no solo la tengo con el público, sino que dependiendo de la charla que hago, también la tengo con amigos cercanos de todo tipo, que pueden ser más expertos y menos expertos. Un ejemplo es una charla TEDx que hice hace un tiempo en Madrid. Y yo esa charla me grabé y la compartí con algún experto en monólogos, con algún amigo, con algún familiar, para que me dieran su feedback. Eso también es importante, porque a veces nosotros no somos suficientemente críticos. Y escuchar al público, ¿no?, que te pueda decir, pues esto no lo he entendido, esto me ha gustado, esto nos puede modular nuestras charlas. Así que, en resumen, sin público la comunicación científica pierde su propósito y su poder. Por eso siempre debes conocer, entender y respetar a tu audiencia y adaptar tu mensaje para conectar con ellos de manera efectiva. Luego, otra vez, la nanociencia es un gran ejemplo. Simplifica, pero no trivialices. Nosotros tenemos que simplificar determinadas palabras, pero como somos científicos tenemos que mantener el rigor científico. Esto para mí es bastante importante, porque podemos simplificar, pero a veces si te pasas de frenada puede ser contraproducente. Utilizar el storytelling, es decir, una historia en donde comiences y la vayas desarrollando y finalices. Esto es un ejemplo claro, sería en un monólogo o una charla de este estilo, en donde es muy efectivo empezar con una pregunta y esta pregunta se va contestando a través de la charla y finalizar volviendo a retomar la pregunta y dando la respuesta. Por esto de aquí es general para hacer un vídeo científico, para hacer un podcast, para hacer un monólogo, para hacer cualquier tipo de este estilo. ¿Qué diremos y cómo? ¿Cómo lo haremos, organizaremos, utilizaremos? ¿Dónde lo haremos, con quién y cómo? Y esto es importantísimo. Haz un guión y apréndetelo, ensaya, 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 ensaya. Esto es general.
al final, muchas veces la divulgación científica hace que nos transformemos en actores, ¿no? En actores de la ciencia. Y el tema de aprenderte un guión no pasa nada, puede ser útil siempre y cuando no te acabes convirtiendo en un loro. Temas de las ideas, esto supongo que depende de la persona, pero siempre dicen, ¿no?, que cuando expliques algo, el público al que te remites no se lleve más de 2 o 3 ideas. Si te pasas de conceptos que quieres transmitir, lo que haces es saturar y a partir de un cierto momento el público ya no entiende. A veces para nosotros, y supongo que a vosotros también nos pasa, es difícil, ¿no?, resumir tu ciencia, tu investigación en pocas ideas, pero suele ir bien. Luego ya existen muchas herramientas para transmitirla. Sintetiza y elimina lo que no sea importante o no aporte. Esto es una de las cosas más difíciles, ¿no? ¿Qué elimino? Como esto es una carencia que tenemos muchos los científicos, que pensamos que si eliminamos parte del mensaje no estamos siendo suficientemente rigurosos. Pero el problema es que a veces, al exceder del mensaje que quieres comunicar, lo que haces es saturar y no comunicar bien. Organiza tu texto, primero habla de un concepto y luego de otro, no los mezcles, explícalos bien. Si utilizas alguna palabra técnica, explícala. Si lo puedes evitar, evítala. A veces no es posible, pero si no, explícala. Piensa en algunas preguntas que responderá tu vídeo, tu charla. Y el guión es importantísimo. Resume la relevancia de tu investigación en una frase y sitúala al principio. Te servirá como punto de partida y además preparará a la audiencia para lo que explicarás. Y otra vez volviendo a lo mismo, la concisión es básica. No te extiendas demasiado. Evita tecnicismos, palabras habituales para nosotros pueden ser ininteligibles para el público. Ante la duda, elimina el concepto, acláralo. Utiliza herramientas que faciliten la comprensión y aquí nos vamos a las metáforas visuales. Para mí es una de las herramientas principales de la comunicación científica, la metáfora visual. Los grandes maestros de las metáforas visuales es todo el mundo que se dedica a la publicidad. Se crean auténticas maravillas. Si tenéis la oportunidad si ponéis en Google o en algún buscador una guerra comercial que hizo Pepsi con Coca-Cola, podéis ver una serie de vídeos que se fueron haciendo entre ellos, en donde, entre comillas, se burlaban cada uno del otro y crearon auténticas maravillas. La metáfora es una figura retórica en la que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía. El ejemplo, ¿no?, más paradigmático es, para transmitir una idea, pues poner una bombilla, ¿no? Esto ya todo el mundo asocia esa imagen, que como sabéis, ¿no?, una imagen vale más que 1000 palabras, es la potencia de las metáforas visuales, con la idea. Pues esto lo podemos utilizar. Aquí tenéis algún ejemplo, ¿no?, de metáforas visuales. Este es brutal, aquí se ve un corazón, el cigarro, ¿no?, que va consumiendo vidas. Este del cambio climático también está muy bien. Michael Jackson, los chetos picantes, ¿no?, este fuego. Bueno, estos son ejemplos de metáforas visuales, pues en la comunicación científica también las podemos utilizar. Y luego, como os decía, también la creatividad. Esto de aquí, que sale por aquí el Spider-Man y esto es el Raid, ¿no? Pues es un ejemplo de creatividad en publicidad. Como os digo, la creatividad en publicidad no es solo innovar por innovar, sino de conectar con el público. Ellos saben que lo más importante es el público. Entonces, aquí como una conclusión podemos ver que la publicidad nos puede dar herramientas para comunicar, tal y como ellos utilizan. Esto de aquí hace pocos meses publicamos un artículo científico que Leín nos puede pasar las referencias sobre una revisión de cómo comunicar, divulgar y el aborde ético de las nanotecnologías. Y aquí hay algunas de las imágenes que resumen, ¿no?, para comunicar la nanociencia, uso de visualizaciones avanzadas,
desde la microscopía electrónica, simulaciones 3D, comparaciones visuales y metáforas, desarrollar materiales educativos integrales, explicaciones claras de los principios cuánticos. Hay una relación íntima entre la cuántica y la nanotecnología debido al tamaño, ¿vale? Presencia de productos, como os decía antes, aprovechar la ciencia ficción, ¿no? Historias que conecten con el cine, o los aspectos históricos, cómo evolucionó la nanociencia, cómo se fue desarrollando, ¿no? Y en el tema de proyectos educativos, igual, simplificación de conceptos, el uso de recursos visuales, potenciar el pensamiento crítico, la colaboración interdisciplinaria, por ejemplo, con artistas, o el foco en la experimentación. Esto también yo creo que es muy importante para comunicar la ciencia, que es a través de los experimentos. Claro, yo soy químico, estoy muy habituado a la experimentación, al laboratorio, a cambios de pH, de colores que nos transmiten cosas. Pues el tema de la experimentación, como veréis después, nosotros lo utilizamos mucho para explicar la nanociencia. Y bueno, estos son 5 ideas básicas que utilizamos mucho en los proyectos educativos: experimentación en el aula, mapas de progresión, que significa explicar conceptos sencillos e ir creciendo en complejidad, dinámicas de equipos y roles, la utilización de diferentes roles con los alumnos, el pensamiento de diseño y creatividad y el trabajo en equipo. Bueno, esta primera parte se centraba en una parte general de cómo utilizamos las herramientas de comunicación científica para explicar la ciencia, y esta segunda parte se centrará más en el tema de los proyectos que nosotros estamos desarrollando, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta o las preguntas van para después. O si hay alguna, espero, porque entonces no hay feedback y ya me falla uno de los conceptos que os que he dicho antes. Bueno, pues en el 2014 creamos una unidad que se llama Nanodivulga V, ¿vale? Para hacer una especie de cajón desastre para desarrollar proyectos de todo tipo, de proyectos divulgativos, proyectos educativos, etcétera, etcétera. El primero que hicimos fue Nanoeduca, ¿vale? Está orientado a secundaria y fue nuestro primer gran proyecto, que es este, y este también nos marcó la forma en cómo nosotros abordamos los proyectos educativos. Siempre está dividido en 3 partes. Una parte que es la formación, y lo que nosotros hacemos es, no formamos a los alumnos, no, formamos a los profesores. Y hay varias razones para ello. Primero de todo, cuando tú formas a un profesor, ese mensaje, esa formación, esos conceptos llegan a 25, a 30, a 60, 90 alumnos, depende de la escuela, por lo tanto está llegando a más gente. Segundo de todo, como os podéis imaginar, la nanociencia, cuando tú hablas con profesores de secundaria, también con primaria, lo primero que te dicen es que no lo van a hacer, que no tienen ni idea, que les es demasiado complejo, etcétera, etcétera. Con esta formación, nosotros lo que hacemos es atraerlos y demostrarles que se puede enseñar en el aula. Entonces, es muy importante para los proyectos educativos poner el foco en el profesorado, acercar a tu proyecto el profesorado. Y él, que es el que verdaderamente conoce al alumnado, que desarrolle el proyecto en el aula. Para desarrollar este proyecto en el aula, nosotros lo que les facilitamos es un kit didáctico. Todos los proyectos que hacemos hemos creado un kit didáctico. Este kit didáctico combina experimentación que hemos creado nosotros con la experimentación que ya existe, o de proyectos europeos o de proyectos americanos, norteamericanos o de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces hemos creado este nanokit, que luego hablaré de él, que es una experimentación en el aula. En la formación nosotros lo que hacemos es explicar cómo funciona la nanociencia y damos herramientas para que se traslade al aula, y junto a esto hacemos el nanokit. Para desarrollar este nanokit, otra de las cosas que vimos que era clave era hablar con expertos en educación para que nos lo adaptaran a currículum. Esto muchas veces los proyectos educativos fallan
porque queremos transmitir una serie de información que no se adapta a su día a día. No sé cómo funciona en vuestro país, pero en España la educación, los profesores están muy saturados. Ha habido muchos cambios de la ley educativa, tienen que hacer mucho trabajo, ahora lidiar con alumnos no es fácil. Entonces, lo primero que hicimos fue hablar con expertos en educación para que se adaptara al currículum, para que en su currículum educativo, que es obligatorio que desarrollen, puedan utilizar nuestras herramientas. Y por último, el feedback es un concurso. Este concurso, nosotros lo que hicimos, inicialmente se hizo un concurso de pósters científicos, como si fuera un congreso científico, en donde los alumnos tenían que explicar algún concepto de nanotecnología que habían aprendido, y luego lo transformamos, que ahora ¿no? los alumnos están mucho más a gusto creando vídeos científicos, en un concurso de vídeos. Entonces, este concurso de vídeos es una especie de teletienda. En 3 minutos tienen que vendernos un producto basado en nanociencia. Y este concurso pues funciona muy bien porque es la forma que tenemos, que vemos cómo el alumno ha aprendido y también que le motiva a él. Esto llegamos a la 10ª edición, justo en el 2025, y aproximadamente han pasado entre 20 y 25.000 alumnos, y no solo en Cataluña, ¿no? De donde nació, sino que en diferentes partes de España. Hay kits en Londres, hay kits en Austria, también en un proyecto utilizaron nuestros nanokits, y aquí no, pero bueno. Tenemos todas las fichas didácticas, y una de las cosas que sí que también pensamos que es importantísimo es que todos estos proyectos sean abiertos, es decir, que quien quiera utilizarlos le compartamos la información. Y de esto luego hablaré de una evolución que aprendimos a partir de este proyecto. Aquí veis, por ejemplo, pues, el material que podemos encontrar en nuestro kit. Estos son nanoplata. ¿Vale? Tenemos una web en catalán y en castellano, Nanoeduca, y está todas las fichas didácticas. Este es el aspecto del kit, esta es la formación del profesorado que hacemos cada año, el concurso. Y respecto a la formación, pues comentaros que en el mes de septiembre saldrá un MOOC que se denomina Nanotecnología para un futuro sostenible. Será un curso de nanotecnología, también tiene módulos de comunicación científica, de ética, etcétera, etcétera. Esto en breve será un curso abierto, porque una de las cosas que queremos hacer pues, es democratizar este conocimiento que hemos ido adquiriendo. Este es el NanoKit, y aquí os explico, podéis ver en esta infografía, los 8 experimentos que tenemos. La nanoscala, microscopía de FM, que lo relacionamos con la ley de Hooke, de los muelles, nanopartículas de plata, que está relacionado con su efecto biocida, superhidrofobicidad, los ferrofluidos, que hablamos de nanomagnetismo, y nanoencapsulación, materiales especiales y piezoelectricidad. Estos son los 8 experimentos que hay. Y aquí veis, ¿no? Tenemos una fichas para profesores y fichas para alumnos, son diferentes. Aquí veis cómo estos están adaptados al mapa curricular. Con la ayuda de expertos pues lo hicimos en eso, es educación secundaria, en lo que viene después. Y las fichas tienen este aspecto. Esta sería un ejemplo de superhidrofobicidad. Normalmente empiezan con una pregunta o con un reto, ¿no? Se trabajaba mucho una noticia que hablaba de grafitis, como el gasto que había habido en grafitis en el último año en no sé qué ciudad, y a partir de la superhidrofobicidad pues se daba una solución a esto. Aparte, no solo se trabajaba la superhidrofobicidad, sino también el ángulo de contacto y demás, y este es un ejemplo de ficha. Hasta creábamos una cámara para medir el ángulo de contacto, explicábamos cómo se utiliza, etcétera, etcétera, y aquí era el ejemplo de cómo funcionaba los grafitis. Y bueno, el tema del concurso
se trabaja en grupos de 4 a 6 alumnos y realizan el guión para elaborar un vídeo que presentan ante un tribunal especializado y luego pues damos premios y demás de su trabajo. Durante estos 10 años pues hemos generado mucho material y aquí están recursos y tenemos desde vídeos a una aplicación, Nanoeduca virtual, para trabajar la nanotecnología, etcétera, etcétera. Bueno, el siguiente proyecto es Nano Inventum. Tengo mucho calor. Y como os decía, el tema del outfit es para mí importante y este es el proyecto que estoy más orgulloso, en el que más horas he dedicado, quizás el más difícil, pero el que más me ha reportado, y es, si antes era para educación secundaria, edad entre 14 y 16 años, nos aventuramos a explicar la nanotecnología a niños de entre 9 y 11 años, ¿vale? El objetivo principal es que acaben desarrollando maquetas de nanorobots. Para que os hagáis una idea, aproximadamente entre 1.500 y 2.000 alumnos anuales. Ya hemos superado los 10.000 alumnos, tenemos las escuelas que participan en nuestro proyecto, muchas de estas escuelas acaban poniéndolo como parte de su oferta educativa de cara a las familias, es decir, uno en sus webs sale como en el curso tal se hará este proyecto, es decir, funciona muy bien en el aula. Se trabajan las habilidades de investigación, el trabajo y equipo y la curiosidad. Una de las cosas que he aprendido con este proyecto, con Nano Inventum, es que potenciar las cosas que funcionan y desarrollar o estudiar, preguntar a los profesores tanto las carencias como las cosas que funcionan. ¿Esto qué significa? Que hacemos encuestas cada año. Hacemos decenas de encuestas a los alumnos y a los profesores y a partir de estas encuestas, de este feedback que es tan importante, hemos ido evolucionando con este proyecto. También ha sido un laboratorio de investigación para nosotros. Hemos ido metiendo muchas herramientas de comunicación científica aquí y con de este proyecto ha salido una obra de teatro, ha salido una aplicación, una escape room, han salido muchas cosas. Otra vez, el proyecto se basa en formación al profesorado, es más, el MOOC, ese que estamos desarrollando es gracias a una ayuda que nos han dado y será la formación, un nanokit y un concurso. Importante el tema del nanokit que os quería comentar. El primer nanokit que hicimos en secundaria lo vende una empresa de Zaragoza, tiene un coste ahora un poco elevado, 400 euros, que muchas escuelas no pueden asumir y era un factor limitante para el proyecto. Entonces, ¿qué hemos hecho con este nanokit? Desde el primer momento ha nacido como un kit low cost y sobre todo, un kit que pueda reproducir cualquier persona en cualquier parte. Está hecho de elementos 2D y 3D, impresiones 2D y 3D. Y nosotros cedemos los archivos. Es un kit muy sencillo, luego veréis alguna imagen, pero lo que hacemos es, siempre que podemos, o lo regalamos o compartimos los archivos. Entonces ya, no sé, tenemos más de un medio centenar de kits repartidos, pero es un proyecto muy sencillo que se pueda desarrollar en cualquier parte y de una manera bastante sencilla. Esto sí que en el 2019... liderado por un investigador y comunicador de Zacatecas, se desarrolló en México, estaba con la Sociedad Mexicana de Física, ¿vale? Y se hizo este proyecto y esto sí que ha sido bastante importante, el hecho de poder compartir las herramientas. Por eso también, ya que hemos conseguido que este kit pueda ser reproducible, hemos hecho el MOOC, para que cualquier persona se pueda formar en nanociencia. Llevamos muchos años haciendo formación en nanociencia y por eso hemos creado el MOOC. La idea, en el proyecto este que nos acaban de dar, el proyecto se llama El legado de Nano Inventum, es que una vez nosotros ya no desarrollemos el proyecto, cualquier persona en cualquier parte del mundo lo pueda desarrollar, lo pueda hacer.
pueda hacer la formación a través del MOOC, pueda crear su maletín y pueda hacer el concurso. Ahora hablaremos del concurso. En esta formación nosotros trabajamos introducción a aplicaciones nano, que es un nanorobot, la relación entre la sostenibilidad y la nanotecnología, cómo funciona el maletín NanoExplora y qué es el proyecto Naninventum. Esto de aquí es lo que ahora se ha transformado en el MOOC. La joya de la corona es esto. Este es el maletín, tiene diferentes formas, pero es NanoExplora. Y este maletín no lo hicimos únicamente desde la universidad, sino que con el Departamento de Educación del Gobierno catalán, con expertos, trabajamos en grupos de trabajo para crear el maletín. Porque la educación primaria tiene también sus intríngulis, entonces nos ayudaron a trasladar los conceptos de nanotecnología a un maletín que se pudiera desarrollar en primaria. Hablamos de la materia, del mundo invisible, de qué pasa cuando las cosas se hacen pequeñas, cuáles son los cambios que pasan, las posibilidades maravillosas que nos ofrece la nanotecnología y luego pues, que ellos lo desarrollen. Aquí podéis ver que, a pesar de que hablamos de nanotecnología, todo lo que tenemos en el maletín está dividido en 4 módulos con colores diferentes, ¿vale? Y en cada módulo hay entre 2 y 3 experimentos, menos en el último, en el módulo de ética que hay uno, pero son cosas así, ¿vale? Bolas de Porespan, tazas, cartas, etcétera, etcétera. Es sencillo, es muy sencillo. Entonces este es el primero, el de mundo invisible. Tenemos una regla que transforma centímetros en nanómetros para ver la gran diferencia. Un centímetro son centenares de millones de nanómetros, miden diferentes cosas. Esto son potencias de 10, diferentes tamaños que los tienen que ordenar. Y este de aquí es un experimento muy chulo que habla del microscopio de fuerzas atómicas. Yo trabajo con un microscopio de fuerzas atómicas y una de las singularidades que tiene el microscopio de fuerzas atómicas es ver el mundo invisible. ¿Y cómo lo ves? Es una sonda muy afilada que pasa por encima de una superficie y te da la imagen topográfica tridimensional. Al final, nuestra metáfora visual que utilizamos es un ciego cómo siente el mundo que le rodea, palpando. El palpar la mano sería la punta de AFM y lo que hemos hecho son 4 bolsas opacas con diferentes placas adentro. El alumno palpa lo que hay dentro y luego lo dibuja un poco y a partir de ahí explicamos cómo funciona una AFM. Esto de aquí es cuando nosotros hacemos la materia más pequeña, sus propiedades cambian. El mundo de la nanotecnología se mueve entre 1 y 100 nanómetros. Un nanómetro es 1.000.000 de veces más pequeño que una hormiga, es una cosa muy pequeña. Cuando estamos en estas escalas tan pequeñas, la materia se transforma. El oro, por ejemplo, deja de tener un color dorado, hay materiales que se convierten en conductores, en opacos, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de nanopartículas de oro, ¿vale? Con diferentes colores. Entonces, hacemos un símil, una taza grande y una taza pequeña, la giramos, la taza pequeña por tensión superficial impide que caiga la gota y esto para hablar de que propiedades como la gravedad en el mundo nano son negligibles. Este es para hablar de la superficie específica, ¿vale? Es una de las 3 parámetros más importantes en el mundo de la nanotecnología, que la superficie respecto al volumen, a medida que bajamos en tamaño, aumenta muchísimo y eso es muy importante para la química, por ejemplo, y luego pues cómo la materia cambia. Luego hablamos de cómo esto tiene aplicación en el mundo real, hay más de 11.000 productos en el mercado que podéis encontrar. Hablamos otra vez de superhidrofobicidad, de nanofiltración y voy a pararme un momento aquí, en este de aquí, porque me parece muy chulo. Esto nos ayudaron los expertos de la Generalitat y lo que hacemos es una caja, ¿vale? En donde tenemos partículas pequeñas, bueno, bolitas de Porespan de diferentes tamaños y una linterna. Entonces, la linterna simula el sol
Las nanopartículas, bueno, el PorSpan simula las partículas que se utilizan en las cremas solares, es una de las principales aplicaciones de la nanotecnología, con óxido de titanio de zinc. Cuando esto lo pasamos por una de las cajas sin nada, la luz se ve perfectamente. Cuando lo pasamos por las bolas grandes, parte de la luz queda parada, pero parte atraviesa, y en cambio con las bolas pequeñitas ya no pasa la luz. Pues es una forma, ¿no?, muy visual de ver cómo funcionan las nanopartículas. Y por último, sí que desde el primer inicio, desde nuestros primeros inicios, hemos trabajado mucho las éticas. Es una cosa importantísima. Tenemos un filósofo dentro de nuestro equipo. Y esto es bastante importante para la ciencia en general, ver que nosotros como usuarios también podemos tener nuestra opinión respecto a la ciencia, podemos marcar un poco las líneas de la ciencia. Entonces, aquí es de un proyecto europeo, lo aprovechamos, pero lo que me gusta mucho estas cartas, porque el alumno se pone en diferentes roles, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, una madre en Mozambique, tiene diferentes productos nano y en función del rol que tiene, pues puede elegir diferentes. Entonces ellos también ven que nosotros podemos marcar un poco hacia dónde va la ciencia. Lo que os decía, esta es la parte, sin duda alguna, más potente del proyecto, ¿vale? Tenemos el maletín, tenemos la formación del profesorado, pero los alumnos de primaria son muy creativos. Mucho, en estas edades de 9, 10, 11 años. Entonces lo que hacemos es que ellos creen un nanorobot. Crean un equipo científico de entre 4 y 5 alumnos, cada uno con un rol diferente, el jefe de comunicación, el de investigación, una directora de equipo, intentamos que sea una niña, y crean, a partir de una ficha didáctica de una app, crean su idea de nanorobot, ¿vale? Es decir, ellos tienen el conocimiento, evalúan un posible problema relacionado con la sostenibilidad global y cómo a través de un nanorobot se puede solucionar este problema. Esta parte es muy importante, la comunicación. Entonces, los alumnos, en una feria final, en una feria científica final, tienen su maqueta de nanorobot y pasa a un tribunal de científicos y explica su idea. Pues aquí hemos puesto unos sensores, pues aquí. Y como anécdota os diré que ya nos ha pasado en 2 ferias que investigadores nos han dicho que habían visto eso en el laboratorio, su misma idea, de alumnos que no conocen en teoría la nanociencia y demás, pues con ideas muy, muy, muy bonitas. Actualmente se han creado más de 1.300 maquetas de nanorobots. Si ponéis Blogspot Nano Inventum podéis verlas. Entonces es una ficha en donde se habla qué problema queréis solucionar, cómo lo solucionaréis, cómo la nanotecnología lo hace, lo dibujan y luego en una maqueta 3D lo hacen. En este proyecto también es muy importante esto, la figura de la nanoexperta. Prácticamente todos son mujeres científicas que se dedican a la nanotecnología y se convierten en mentoras de la escuela. En un momento dado del proyecto, después de que hayan trabajado con NanoExplora, van al aula, muchos de los clichés científicos se rompen porque son madres, porque son personas con sus hobbies, pues son personas normales, los científicos, y explican lo que hacen, sus hobbies, reciben preguntas del alumno y escuchan las maquetas de los alumnos para aterrizarlas y que el rigor científico se mantenga. Y aquí podéis ver alguna de las maquetas. Como veis, es muy chulo, son muy bonitas, es material accesible que podemos encontrar en cualquier sitio. Y si esto tiene conexión a Internet, pues si me permitís un momento, voy a poner un vídeo de 1 minuto para que veáis en directo esta feria. A ver que no la líe. A ver. Hemos tenido, nuestro récord fueron 900 alumnos a la vez,
Fue una locura. Ay, ¿cómo se copia esto? A ver si ahora. ¿Vale? Los alumnos llegan. Bueno, siempre hacemos algún espectáculo científico. Este se llama Superplano, luego hablaré de él. Aquí... Vam treballar la nanotecnologia amb una maleta que es diu NanoExplorer, experiments divertits. Van venir unes nanoexpertes per millorar els nostres nanorobots i donar-nos idees. Aquí veis algún ejemplo, también se utiliza la tecnología. Esta es uno del tribunal. El meu nanorobot es diu nanomedicina i seria contra el càncer de pulmó. Cáncer de pulmón. El nanorobot amb unes molècules s'enganxaria al tumor. També conté nanopartícules d'or, s'escalfaria i cremaria el tumor. Y luego damos una serie de premios. Sobretot m'ha agradat molt fer la maqueta a l'aula i venir aquí a exposar-la. Y la parte más potente para ellos es poder compartir esto con otros alumnos. Aunque hay, como veis, hay premios, sí que yo creo que la ciencia no necesariamente y en estas edades ha de ser competitiva, que no vas allí por los premios y acabamos dando premios a todos. ¿Vale? Vale, un momento. Bueno, este, como os decía, es el proyecto más chulo y más bonito que hago. Bueno, aquí veis esto, como anécdota os diré, esto es se hizo un ser humano con los 736 alumnos que vinieron y simulamos cómo funcionaba un nanorobot a partir de un proyecto real. Vino el investigador, un proyecto que se llama Habla de Bots, que están trabajando moléculas en forma de nanorobot para tratar el cáncer de vejiga. Entonces, pues aquí este dron atravesaba hasta la zona de la vejiga y demás. Pues bueno, fue chulo. Finalizando, hemos hecho otros proyectos, como por ejemplo este de Gina en el campo, que lo que fuimos es a escuelas rurales que tienen menos acceso a la ciencia y evaluaron su entorno, nos enviaron muestras, las miramos con microscopía electrónica y lo convertimos en una exposición de imágenes. Y bueno, estos son otros recursos que hemos ido haciendo con el tiempo, que me pararé un momento aquí. Estos son los 5 libros que he escrito. Estos son una serie de libros que hemos coordinado, Libro Blanco de las Nanotecnologías 1, 2 y ahora sacamos el 3, con cada uno con más de 70 expertos desarrollados. Y esto era para pararme, porque yo el tema de los libros lo comencé a partir de hacer colaboraciones en blogs. Hay un blog en Cataluña bastante importante que puedes publicar lo que haces de forma divulgativa, se llama Divulcat. Y yo tengo allí hecho 40 publicaciones y a partir de ahí me empezó a gustar escribir y de ahí acabó en escribir libros y también colaboró en The Conversation, que supongo que lo conocéis, ¿vale? Y bueno, el siguiente proyecto, ya estoy llegando hacia el final, es el festival 10 a la menos 9. El humor también es muy importante en la comunicación de la ciencia. Este festival, ¿vale? Que hemos llegado a la 10ª edición. Estos bichos ponen 10 a la menos 9, ¿vale? Lo hicimos al principio, también el cómic lo utilizamos. Este es un festival que hacemos hemos llegado a participar en 15 países diferentes. México también está presente, tanto desde Zacatecas como aquí se han hecho alguna cosa, no con la UNAM. Y sí, y bueno, el Senacid, Guatemala, la Fundación Argentina de Nanotecnología, este también es de Argentina, este de aquí, el CONARE, el CENAT, todos estos son, bueno, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, etcétera, etcétera. Esto lo empezamos en España, pero fue creciendo, sobre todo en la época pandémica, y ahora ya hay más de 50 entidades. Y lo que hacemos es un festival que, a través de diferentes actividades, comunicamos la nanociencia. Os enseño. Bienvenidos al Festival Nacional de Nanociencia y Nanotecnología 10 a la menos 9.
Bienvenidos al Festival Nacional de Nanociencia y Nanotecnología 10⁻⁹. Diferentes entidades que nos dedicamos a la nanotecnología nos dimos cuenta que este mundo es tan fantástico que lo debíamos compartir. ¿Quieres ver lo que ocurre en el mundo nano? ¿El mundo de las nanotecnologías? ¿El mundo del 10⁻⁹? Acompáñanos. Hacemos mucha experimentación, charlas y luego, como os enseñaré, tenemos muchos proyectos conjuntos. Esto se ha convertido en una... El festival nace en una primera jornada de nanodivulgación que realizamos organizada por la Universidad de Barcelona en febrero, creo, si no me equivoco, de 2015. Nos juntamos allí representantes de distintas instituciones que trabajamos en el campo de la nanociencia y la nanotecnología y decidimos colaborar a un nivel más amplio, a nivel estatal, para poner en marcha el festival de 10⁻⁹. Aquí lo que al final conseguimos es crear una red virtual de comunicadores de la nanociencia. Son talleres muy didácticos, están enfocados a todo el mundo y además es una manera de que conozcan un poco lo que es la ciencia, lo que son los científicos y no se asusten del típico científico loco. Serán talleres muy dedicados a gente que no tiene por qué saber nada de nanociencia. Servirán, creo yo, para explicar a la gente conceptos bastante complicados de una forma sencilla y clara y que no tengan miedo al progreso y a los nuevos avances. Hemos hecho una presentación básica de la nanotecnología, pero luego cada investigador que es experto en un tema concreto pues sesga un poquito hacia o la nanofotónica o los nanotubos de carbono. Entonces hay una parte común. La primera mitad de la charla se habla en general de la nanotecnología, de cómo se ha llegado a ello, dónde nos la podemos encontrar, qué herramientas se utilizan para ver átomos, para moverlos. ¿Y por qué creo que es importante? Nosotros desde el CSIC, todos los proyectos que tenemos intentamos que colabore el mayor número de institutos. ¿Por qué? Porque llegamos a muchos más estudiantes y yo creo que hay que hacer cosas conjuntamente. Porque todos estamos haciendo lo mismo y lo que pretendemos son generar vocaciones científicas. Y esa es la esencia del programa, que ha ido creciendo con el tiempo, y aquí sí que para nosotros la unión hace la fuerza, porque muchas veces proyectos que pueden hacer un centro de investigación, un grupo de investigación, pueden llegar a pocas personas, pero si logramos amplificarlo podemos llegar a muchas personas y así lo hemos conseguido, ¿no? Aquí podéis ver alguna de las sedes que tenemos del festival. A veces alguna edición participan, otra no, pero han llegado a participar. Se divide en talleres, exposiciones, charlas, y un ejemplo de charla, y aquí también casi es uno de los últimos consejos, es esta. Yo en muchas de las charlas que hacía a alumnos de secundaria utilizaba metáforas visuales para explicar conceptos científicos de la nanociencia, muchos de los cuales estaban relacionados con la cuántica. Como os he dicho, el plasmón de resonancia del oro, el superparamagnetismo de las partículas nanomagnéticas. Y yo lo que hacía era teatralizar el tema. Un ejemplo. Imaginar que os convertís en partículas magnéticas. Toda la sala, ¿vale? Ahora vamos a jugar un poco. Elaine, tú pones los brazos hacia allí, ¿vale? Vosotras también y vosotros también. Estoy creando, esto es el spin del electrón y estoy creando un dominio magnético. Aquí, no, en los dominios magnéticos una de las singularidades que tienen es que la dirección del spin entre diferentes dominios magnéticos es similar, no hay un cambio, entonces tiene que ser hacia allí pero no tanto, ¿vale? Por ejemplo así, y lo hacemos aquí, ¿vale? Aquí de allí os pongo las manos hacia arriba, ¿vale? Y aquí vamos yendo hacia allí, ¿vale? Estoy creando diferentes dominios magnéticos, ¿vale? Cada uno de estos es un dominio magnético y yo soy un imán y ahora lo que haréis será follow the leader, seguiréis al líder. Si yo hago así, todos me ponéis en la misma dirección que tengo yo, los dominios magnéticos, ¿no? Estoy magnetizando el material, vale. Volvéis, ¿vale? Esto, imaginar con alumno de secundaria el cachondeo que hay, vale. Estos dominios magnéticos tienen tamaños aproximadamente de entre 1 y 3 micras, aproximadamente, ¿vale? Son 1000 nanómetros.
Si yo tengo una nanopartícula que tiene unos 10 nanómetros, ¿podrá crear un dominio magnético? Es demasiado pequeña, ¿vale? En sí misma. Entonces, ¿qué le pasa a los nanomateriales? Que no tienen dominios magnéticos porque el material es demasiado pequeño. Entonces, ellas en sí mismas tienen su spin con su dirección y demás, y cuando les pones un imán, ¿no? Tú me seguirías, ¿vale? Estoy creando monodominios magnéticos de una sola partícula. Esto crea un efecto que se llama superparamagnetismo, es decir, el paramagnetismo que tendría este material se amplifica por el hecho de no tener dominios magnéticos, sino tener monodominios, y da una respuesta superior a la que le tocaría. Esto lo teatralizamos y explicamos de una forma diferente cómo funcionan. También las nanopartículas de oro hacemos salir a los alumnos y hay un efecto que se llama el efecto plasmón de resonancia que se da cuando se genera un plasmón, cuando la luz, los fotones interaccionan con los electrones de los nanomateriales. Entran en vibración como si fuera un paso de baile. Entonces hacemos que bailen los alumnos, también el cachondeo generalizado, y explicamos. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Que a partir de estas experiencias creamos en un escrito para la Sociedad Española de Física unos supuestos superhéroes. ¿Vale? Este se llama Tunneler. Entre medio de la inteligencia artificial nos ayudó a generarlo y entonces explicábamos de forma didáctica cómo funciona el efecto túnel, en este caso el microscopio de efecto túnel con este superhéroe. Creamos 5 superhéroes que relacionaban la cuántica y la nanotecnología, aprovechando el Año Internacional de la Cuántica, y todo este escrito al final se transformó en la charla Nanosciencers. El título del escrito era este. Entonces hicimos una charla científica en 10 a la menos 9, en donde hablábamos de estos superhéroes, sacábamos a los alumnos a jugar un poco. Y esto es un ejemplo que yo le llamo la comunicación científica 360. Cómo cosas que desarrollamos o hacemos o que tenemos mucha experiencia se pueden aprovechar en diferentes foros. ¿Por qué no? ¿Vale? Ese esfuerzo que hemos desarrollado, ¿no?, para crear las metáforas visuales se transforma en un escrito para la Sociedad Española de Física. Esto crea luego una charla singular en el festival y esto a su vez lo podemos utilizar para hacer la formación de los proyectos educativos. Entonces esta formación 360 yo la utilizo mucho. Respecto al festival, y voy a ya acelerar porque ya llevo mucho rato, esto es un ejemplo de amplificación. En Madrid crearon el concurso de nanorelatos, relatos de hasta 200 palabras donde la nanociencia tenía que ser protagonista. Esto ya se hace en 6 países diferentes. Bueno, aquí veis, ¿no?, en varios sitios. Esto es Costa Rica, se hace también en Argentina. Aquí creo que no lo han llegado a hacer. Y luego en diferentes zonas de España. Y lo que en Madrid, ahora ya no está actualizada esta edición, esta es de la pasada, ellos han logrado tener 319 relatos. Cataluña ha ganado, es un pique que tenemos con los madrileños, ¿vale? Pero este proyecto de Madrid, que siguen siendo ellos los que lo han liderado, en vez de recibir 319 impactos, han recibido más de 1000. Entonces esta red ha sido muy útil. También tenemos las nanocientíficas en 60 segundos. Son científicas que explican su investigación en 1 minuto y luego alumnos crean vídeos inspirándose en estas científicas. Más de 600 vídeos se han creado y gracias a la red se han presentado muchas científicas. Deciros que trabajamos mucho la perspectiva de género, las nanoexpertas eran un ejemplo y este proyecto también. Esto fue el Bermú de Nanociencia, que nació durante la pandemia. En ese tiempo que teníamos confinados en casa, creamos unas charlas online, en streaming directo, cada 2 días, y estas charlas se hacían en todo el mundo,
¿vale? Tenemos charlas de Sudáfrica, de Argentina, de México, de todo el mundo. Más de 130 vídeos hemos hecho hasta este año y ya superamos las 40.000 visualizaciones. Y bueno, en esta investigación que hacemos, en estas pruebas, pues también hemos creado una aplicación de realidad aumentada, vídeos 3D sobre la nanoescala, vídeos 360 y de realidad aumentada sobre nanofluidos, sobre la nanoescala. Hemos hecho un poco de todo. El proyecto de 10 a la menos 9 ha llegado a más de 250.000 personas a día de hoy, en estas 10 ediciones, ¿vale? Bueno, esto lo paso rápido. Y por último, para concluir la charla, hablaré de proyectos de arte y ciencia. El arte y la ciencia se basan en la creatividad y establecer o hibridar la ciencia y el arte puede ser muy interesante. Y alguno de los proyectos... Ya acabo, ¿eh? Alguno de los proyectos que hemos hecho es, por ejemplo, Supernano. Este de aquí es un espectáculo científico donde dos actores se convierten en nanopartículas y trabajan con el público. Hemos hecho desde obras de teatro hasta trabajar con pintores. Esto es un proyecto de hace poco que hicimos un concierto de jazz. Músicos profesionales de jazz, les pasé un guión científico y crearon una serie un concierto. Estaba basado en la historia del átomo, también esto es un espectáculo científico de magia para hablar de la cuántica, o es de danza para hablar de cómo funciona el mundo nano. Y bien, otra de las cosas que hemos hecho, también hemos trabajado mucho los talleres, y este es un taller que hicimos, creamos una punta de FM a tamaño natural, y para hablar de la FM y demás, esto se convirtió en esta educación 360 en un espectáculo científico. ¿Vale? Los talleres son muy potentes, manipular, experimentar y mostrar la ciencia en su contexto real, fomenta el deseo de conocer y ser partícipes del mundo científico. Y por último, la ciencia de los nanomateriales, la ciencia en general, no solo informa, sino que inspira. Usad historias, experimentos y creatividad para mostrar cómo la ciencia está cambiando el mundo. Y muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? A ver, Martín, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, a lo mejor no es el comentario más agradable, pero yo tengo esta sensación de que los que empezamos a oír hablar del auge de la nanotecnología hace unos 10 o 20 años, siempre se hablaba de los nanorobots que nos iban a destapar las arterias y que nos iban a reparar los huesos rotos. Y bueno, eso realmente no se ha materializado. Y aquí yo veo un montón de aplicaciones, desarrollos de la nanotecnología, pero por ahí sigue apareciendo el nanorobot que, según yo, todavía no existe. Entonces no sé si ahí estamos manteniendo una imagen que todavía no se ha llegado a convertir en realidad y la estamos comunicando como si lo fuera. Sí, es una pregunta muy pertinente y es uno de los grandes defectos que a veces tiene la ciencia en general, que para venderse, para conseguir dinero, para obtener financiación, para comunicarse, para llegar, se pasa de frenada, ¿no? Los nanorobots son un ejemplo, además era una metáfora visual muy grande, ¿no? Con un viaje alucinante, con esta posibilidad de llegar al cuerpo humano y demás. Y sí que es verdad que esto lo hemos hablado, que a veces esto también lo hace en otro tipo de comunicación, de la cuántica, a veces la medicina, que
queremos ofrecer más de lo que realmente se puede hacer y demás. Los nanorobots, actualmente hay proyectos de investigación que están funcionando. Yo he hablado de Vladebots. Y lo primero que diré es que no es un robot que nos va a curar por dentro, y esto a lo mejor en el siglo XXII. Es decir, no dejan de ser moléculas que a través de estímulos externos podemos dirigir a una zona concreta y allí liberar lo que nos interese. Esto se está desarrollando a nivel de laboratorio. Lo que pasa es que en esta metáfora visual a veces se ha pecado de un mensaje que no era del todo real. Yo, aunque lo utilizamos con los alumnos hablamos de nanorobots, yo sí que me pareció un ejemplo muy sencillo para trasladar en una maqueta el conocimiento. Normalmente en las charlas siempre intento traer materiales que sean reales, que podamos tocar y demás. Y bueno, el tema de los nanorobots siempre ha sido así. Por lo que sea, también deciros que la gente que se dedica a los nanorobots lo han aprovechado y han tenido mucho más impacto que otras personas. La nanotecnología a día de hoy, las promesas que nos dio hace 10 o 20 años, muchas se han cumplido. A veces parece que esté estancada, pero muchas se han cumplido y se está dirigiendo hacia campos en donde se mueve dinero y donde tiene impacto, que es la salud. En salud la nanotecnología está teniendo un impacto muy grande. Alguna de las cosas que se preveía pues no se ha dado, pero encontramos aplicaciones reales. Y el tema de los nanorobots, pues eso, es un paso, nos pasamos de frenada, pero esto se hace si evaluáis muchos, cuando determinadas ciencias comienzan, siempre, esto a lo mejor el EIN han estudiado, ¿no?, en la historia de la comunicación de la ciencia, siempre a veces se pasa de frenada para vender el producto. Sí. Es otro ejemplo. Yo hice la tesis, presenté en el 2004 y trabajaba con una cosa que se llama Rabbits, que eran láminas delgadas de metales, de cobre, de níquel y demás, donde se depositaban superconductores. Y ya llevaban 20 años y una de las cosas, ¿no?, que se decía es que estaba cerca de los superconductores a temperatura ambiente que cambiarían todo, y aún seguimos aquí, ¿vale? Y ahora han vuelto a renacer los superconductores, que es curioso, estaban muriendo y han vuelto a renacer porque pueden tener la respuesta para el ordenador cuántico. Entonces ahora han descubierto que a través de la IA y a través de la configuración de los átomos, en función de cómo estos se configuran, pueden lograr nuevos materiales y algunos que sean superconductores. Y están volviendo a renacer, pero la superconductividad es otro ejemplo. Un comentario similar al de Martín. Cuando estábamos generando la imagen para promocionar esta charla, pusimos en el buscador de la colección de imágenes que tenemos, nanotecnología, y las primeras 15 imágenes que nos llegaron son estas famosas robotitos, estas famosas navecitas espaciales hechas miniatura. Esto pasado, ¿cómo le dices? ¿Pasado de frenos? Sí, además es curioso, sí, los nanorobots siempre se ha puesto así, con esa forma y muchas veces se ha utilizado, pero aquí deciros que existe una imagen que es icónica en la ciencia, de un modelo que duró exactamente un año y luego lo tumbaron, pero que sigue representando al componente esencial de la materia. Hoy tengo la camiseta de la tabla periódica, que es el átomo. ¿Cómo se representa el átomo? ¿Qué se utiliza? Y es real, pero todo el mundo asocia eso, ¿no? Entonces ahí estamos comunicando mal cómo funciona el átomo, porque el modelo de Heisenberg, de Rutherford, perdón, un año duró en el mercado, pero bueno, sigue representando la forma. Pues los nanorobots pasa lo mismo. Me da mucha rabia, pero veo que eres bastante cuidado y tú manejas una de las cosas
Bueno, aquí no se ve, ¿no? Pero nosotros cuando hicimos el proyecto de Nano Inventum, ¿no? Y cuando los alumnos hacen los modelos, esto de aquí, lo que hicimos fue remarcar mucho que un nanorobot no es un robot pequeñito con brazos, ¿vale? Sino que tiene, lo primero de todo es que cuando trabajamos con la materia a escala nano, el símil sería como tocar un piano con unos guantes de boxeo, ¿vale? No hay tanta precisión. Entonces, las formas que tienen son tubulares o formas redondas. Entonces, ahí a veces algún alumno se pasa, pero como veis son cosas muy sencillas y ya las filtramos para que vean, ¿no? Que a veces la ciencia ficción no se logra. Bien, y una última pregunta. ¿Cómo tu labor como divulgador de la ciencia impacta tu labor como investigador? Bueno, esto sí que yo creo que es muy importante. A veces, cuando comunicamos la ciencia, podemos lograr entenderla mejor, porque esa traslación a los conceptos para explicarlos hace que los entendamos mejor. Yo cuando empecé a comunicar la nanociencia vi que a medida que hacía charlas iba aprendiendo. Entonces me ha servido mucho para conocer mejor la ciencia que desarrollo. Y es por eso que creo que es tan importante la divulgación científica. También creo que es muy importante la divulgación científica por varios motivos. Uno es para luchar contra las fake news. Si los científicos no hablan de las ciencias, otros hablarán de la ciencia y perderemos ese debate y eso es muy peligroso. Para trasladar a la sociedad que los impuestos que ellos pagan se transforman luego en cosas que son beneficiosas, sobre todo en aspectos de salud, para que vean que un científico es otra profesión, etcétera, etcétera. Bien, aquí hay otra pregunta. Perdón, yo voy a ir un poco en el mismo sentido de mis compañeros, y es precisamente el hecho de divulgar la ciencia implica también la parte ética, ¿no? Porque así como podemos decir que la nanociencia va a ayudar en cuestiones de salud, también me imagino que hay implicaciones a nivel salud del uso de las nanotecnologías y las nanociencias. Entonces, es un poco, me pregunto, de qué parte de las actividades, o qué parte de lo que son las actividades lleva esta cuestión ética. Sí. Porque si nosotros nos damos cuenta de que a los que les estamos enseñando las nanotecnologías y las nanociencias tendrán que tomar decisiones, pues yo creo que es importante. Sí. A ver, yo soy químico, ¿vale? Se estima, son cifras que pueden variar, que del 100% de los productos químicos actuales, solo el 5% tienen una ficha clara de cómo, del impacto que tienen, etcétera, etcétera. Es decir, la química siempre a veces ha pecado de esto. Entonces, nosotros desde el principio, y esto fue desde el minuto cero, es decir, fue una de las líneas de trabajo que decidimos que afrontaríamos sin miedo, ¿vale? Que es la línea ética. Entonces, aquí se ve, ¿vale? Trabajamos la divulgación, trabajamos la educación, pero también tenemos una línea de nanoética y otra de nanoseguridad. Una de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, con el gobierno catalán, con el Departamento de Trabajo, hacer una formación a la gente de riesgos laborales y hacer proyectos de investigación y proyectos de comunicación de nanoseguridad, para explicar, ¿no?, los efectos que tienen las nanopartículas en la salud, como si hay una ingestión o una inhalación o por contacto dérmico pueden interaccionar con el cuerpo humano, qué efectos en la salud tienen. El tema de la ética también. En los libros que en el libro blanco que hicimos, por ejemplo, hicimos capítulos específicos de ética, de regulación, con un mexicano, lo hicimos con Guillermo Foladori, de riesgos laborales, es decir, que es una cosa que desde el principio se ha afrontado, y esto es muy importante, esto es clave porque os acordéis de cuando nacieron los organismos modificados genéticamente. ¿Qué pasó con los famosos transgénicos? Esto hablo de finales del siglo XX.
que se pusieron en el mercado sin comunicar posibles efectos o cosas para la salud. Al no comunicarlo, automáticamente organismos dijeron que esto era malo, porque no había ese contrapunto, ¿no? Ese balance de decir, bueno, tienen unos efectos positivos, también tienen unos efectos negativos que hemos de tener en cuenta. Entonces hubo, hasta a día de hoy, están muy mal vistos los transgénicos, pero ahí en determinadas cosas son muy importantes y demás. La nanotecnología, cuando nace, tiene en cuenta esto, nace sobre todo la gran inversión se hace en Estados Unidos y a partir de allí en el resto de países, tiene muy en cuenta esto, esta comunicación también de la ética y de la regulación y de los temas laborales. Entonces nosotros sí que lo hemos afrontado de forma directa y cuando en todos los proyectos que hacemos se tiene en cuenta y, como decía, tenemos un colaborador, un físico que se ha especializado en nanoética. Hemos dado charlas en másteres de bioética. Ahora yo estoy coordinando un trabajo fin de máster de ética de las nanos en Chile. Y sí, y la ciencia tiene que ir en este camino, no tiene que esconderse porque si no a la larga es negativo. Bueno, primero felicitarte por tu trabajo, por tus consejos, por tu vestimenta. Mi comentario va cuando nos empiezas a hablar de estos como tips o considerar al hablar de ciencia, cuando comentas que sería importante tener un guión, ensayar, practicar ese guión, ¿cómo lo ves o cómo el aprenderse un guión pareciera tener un discurso donde no puedes saltarte una frase? Sin embargo, cuando tú das diferentes charlas, el público es completamente diferente uno que otro. Entonces, de alguna manera, creo que ahí va esta habilidad que tienes para terminar o concluir tu objetivo, pero respondiendo al interés o a la forma en el que el público te está respondiendo. O sea, quería... Se puede adaptar, sí. Exacto. Creo que esa es una parte importante que considero, porque efectivamente a veces decimos es que te aprendes un guión y, como decías, no ser un loro o perico, que no está tomando en cuenta la respuesta de tu público, y creo que eso es fundamental. Sí. Gracias. Muchas gracias a ti por el comentario y demás. Y sí, lo del guión, en determinadas situaciones puede ser importantísimo. Para hacer un vídeo científico sin guión no va a funcionar. Y un monólogo científico, la TED, por ejemplo, son muy estrictos en eso. Te dan una serie de tips, una serie de cosas, y las TEDs hay un trabajo previo de guión, de alguien que te lo evalúa, que te escucha y demás. Pero ese guión a veces pues puedes salirte del camino en función de tu público, porque al final lo más importante para comunicar la ciencia es el público, adaptarte al público. Otra vez yo. Bueno, yo también quería felicitar porque se ve que han hecho un mundo de trabajo. O sea, difícilmente yo creo que aquí tenemos un proyecto tan amplio como este en México, de cualquier tema. Entonces, de algo tan pequeño. Sí, está realmente fantástico, y además con un profesionalismo y un detalle que, o sea, yo estoy muy asombrado de todo lo que tienen. Y bueno, quería aclarar que respecto a mi comentario anterior, bueno, yo no estoy peleado con las licencias que tenemos que tomarnos los divulgadores científicos, porque así como los poetas tienen su licencia poética, ¿no? Tenemos que valorar dónde podemos simplificar, dónde podemos dejar fuera parte de la información que a un experto le parecería vital. Ya se fue un compañero que no estaría de acuerdo conmigo, pero hay que usar metáforas, y a veces pues hay que
llegar al extremo de que no está claro si ya estamos mintiendo, digamos, entre comillas, desde el punto de vista de un experto muy cuadrado, muy riguroso, o si es válido, ¿no? Y a veces son decisiones que uno tiene que tomar en función de lo que se trata es comunicar antes que nada, y bueno, pues también puede uno cruzar esa frontera o regresarse un poquito, ir ensayando a prueba y error, ¿no? Pero a mí me parece totalmente válido y además indispensable el hacer este proceso de recreación para promover la comunicación, aunque desde un punto de vista muy cuadrado, pues parecería que va en detrimento del rigor. Pero realmente, si la alternativa es no comunicar, había un blog, no sé si todavía existe, español, de divulgación, que se llamaba, ya se me olvidó cómo se llamaba, pero su lema no se me olvida, que era antes simplista que, bueno, algo así como antes simplificar que no comunicar, ¿no? Bueno, es que voy a retomar lo que dijo Martín. O sea, yo creo que una de las cosas más difíciles en la comunicación de la ciencia, en este proceso de recreación, es justamente el proceso de simplificación. O sea, ¿qué es lo estrictamente necesario que tiene que saber el comunicador para que el destinatario comprenda adecuadamente? Porque a veces en este proceso de simplificación se omite información que es muy importante para entender, ¿no? Entonces, lamentablemente, Martín, ya sé que tú no te gusta mucho, pero eso se estudia. O sea, podemos evaluar eso con el público. O sea, habría que ver cómo recibe el público eso. O sea, en vez de estar ensayo-error, podríamos hacer estudios de público. No tienen que ser exhaustivos, no tienen que tener una validez estadística, pero sí pues, analizar qué es lo que están comprendiendo y ver si la información que estamos dando y la simplificación que estamos manejando, la simplificación, que es lo menos simple, ¿no?, de la comunicación de la ciencia, pues es adecuado o no, ¿no? Si estamos realmente comunicando lo que queremos comunicar. Claro que depende del medio, ¿no? Por supuesto, depende del medio y depende del público, ¿no? En un museo puedes hacer estudios, pero en un artículo de cómo ves, pues… También lo puedes hacer. Pero no tendría sentido hacer un estudio para ver cómo se recibió un artículo de un capítulo. No, pero eso justamente, cómo voy a comunicar este concepto en particular, eso sí lo puedes estudiar. Sí, claro. Aquí atrás. Hola, bueno, ha sido una plática muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Y tengo dos preguntas que hacer. La primera, bueno, has hablado de la importancia de las historias, los relatos, las narraciones, de hacer guiones, de teatralizar. Y la duda que tengo es que, bueno, por un lado, por ejemplo, tienes una estructura argumentativa lógica, digamos, relacionada con algún mensaje de la ciencia, ¿no? Y por el otro lado tienes una estructura, digamos, que puede ser el tipo literario o en un video, una escaleta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo poder equilibrar estas estructuras entre sí? Digamos, si por ejemplo tienes un arco dramático en una estructura literaria, ¿cómo poderle integrar, digamos, a un mensaje relacionado con la ciencia? Y por otra parte, en todos los productos muchos productos que has mostrado, están involucradas las emociones. ¿Cómo regular los impactos emocionales o empáticos, ¿no?, de estos productos? Bueno, esa sería la primera pregunta. Muchas gracias. A ver, cuando tú escribes una obra literaria, bueno, no siempre, ¿no?, pero muchas veces hay una historia detrás, ¿no?, para comunicar algo. En el tema de la comunicación científica, es que a ver si te respondo más o menos lo que es esto y si no me vuelves a repreguntar. El tema de las anécdotas o las historias, yo siempre creo que conectan mucho con las emociones que tú decías. Y al conectar con las emociones, lo que haces es como el público en general, cuando va a escuchar algo de ciencia, no todos los casos, pero a veces tienen una barrera, ¿vale?
porque a ver qué me va a explicar, lo voy a entender, no lo voy a entender. Hay gente que no, que ya es que les gusta. Entonces, con esto lo que logras es quitar esta barrera y ya poder acercar. Estoy hablando de historias que pueden ser historias personales. Las historias personales son aún más potentes, ¿no? Pero yo he explicado hoy varias historias personales durante la charla. Entonces, yo sí que creo que el despertar emociones cuando estás comunicando la ciencia es clave. Si no, no funciona el mensaje. Si no despiertas algún tipo de emoción, no funciona el mensaje, que puede ser de todo tipo, ¿no? Las emociones, tú sabes mucho más que yo, ¿no? Son de todo tipo. El humor despierta emociones y además acerca mucho. No he enseñado hoy aquí, ¿no? ¿Sabéis la curva, que ahora no sé cómo se llama, a lo mejor Elaine lo sabe? Hay una curva de atención cuando tú haces una charla, ¿no? Una charla de 60 minutos, el público te atiende sobre todo los primeros 10 minutos y luego empieza a decaer, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es un efecto así, ¿no? Arriba, abajo. Sube, baja, haces algo para despertar una emoción, por ejemplo, teatralizar, sube, te quitas una camiseta, vuelve a subir, o cuentas alguna anécdota, una historia, sube, baja, y mantienes al público la hora atento. Entonces, las emociones son claves para la comunicación de la ciencia y se tienen que tener muy, muy en cuenta. Existen diferentes herramientas, ¿no? Yo no he hablado hoy del tema de las imágenes, de la letra, del tipo de letra que puedes poner. No ha habido aquí gráficas. Es decir, en la comunicación científica hemos de tener en cuenta mucho las imágenes que ponemos, el tipo de letra, la cantidad de letra, el poner un gráfico. ¿Por qué tenemos que poner un gráfico? ¿Nos aportará algo o hará que el público diga, uy, esto no me interesa y caiga? Todos son emociones en la comunicación científica, en la comunicación en general. Entonces, justo para este gráfico de atención del público, lo tienes que, en este guión, tienes que tenerlas en cuenta donde las vas introduciendo, ¿vale? Para que tu público esté todo el rato aquí arriba. Una cosa que me enseñaron en una charla los de Big Bang, que a lo mejor os suenan, es que cuando tú tienes un público, pero esto es también como profesor, cuando tenemos unos alumnos no hace falta llegar al 100%, no nos comamos la cabeza. Si hay uno que duerme, déjalo. Que duerma. Si hay uno que coge el móvil, déjalo. Este no me quiere atender. Si hay un público que no está, no pasa nada. No tengo que ir a por él, ¿vale? Yo tengo que ir a por el total. Entonces, pues eso es esto que hablabas de las emociones y del guión y demás. En esta curva de atención de esta hora que tú harás, las tienes que tener en cuenta donde toca introducir. A veces es un poco heterogéneo, pero si tú lo guionizas aquí, ¿no? Que haya algo que aparezca, un vídeo, un no sé qué, pues estás uniendo las dos cosas y tienen un objetivo. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es muy breve. Tiene que ver con el nanokit, ¿no? Sí. Que mencionaba, o los maletines, sí. Que entiendo que son un conjunto de experimentos sí. que se tienen que realizar. Sí. Y mencionabas en algún momento de la plática que estos podrían llegar a ser usados en cualquier parte del mundo por cualquier persona. Y me quedaba la duda, digamos, respecto de la diferenciación de los públicos, en el sentido de las acciones. Por ejemplo, en el museo, en muchos módulos, yo he visto acciones que parece que son como estándares, ¿no? O sea, apretar un botón, jalar una palanca, etcétera. Y la duda, bueno, tenía respecto de estos kits y maletín que has mencionado, es acerca de si las acciones que se están ofertando, uno, hacen la diferenciación del público que lo va a realizar el experimento. Y por otro lado, si hay un sentido que hayan considerado de acción epistémica, digamos, una acción con un sentido epistémico en la idea de que favoreciera de alguna manera hacer esa acción, la construcción o generación de conocimiento, por decir algo. Sí, los kits que hemos desarrollado, 2 de nanociencia y 1 de materiales, siempre el público objetivo está marcado.
Es decir, aunque se pueda reproducir ese kit y demás, pues tenemos un público objetivo de una edad determinada para que ese kit funcione y no es general para todos los públicos y demás, no. Entonces el kit de secundaria es el kit de secundaria, ya está pensado el tipo de experimentos, el conocimiento que adquirirán, cómo funciona lo que desarrollan y las fichas didácticas asociadas para el conocimiento que finalmente adquieren, y el de secundaria no vale para el de primaria, porque hay unos conceptos científicos que se puede hablar del átomo o demás que en primaria no conocen, entonces no funciona. Y el de primaria es muy simple, es un mapa de progresión, de conocimiento, que para secundaria no funcionará porque es tan simple que les parecerá aburrido. Entonces sí, está pensado cada kit para un público determinado de forma clara y en la medida de lo posible asociado al proyecto. Bien, vamos a la última pregunta, aquí con Juan. Sí, rapidísimo. Bueno, felicitarte y por el esfuerzo que es grandísimo y todo el público que atiendes. A mí me preocupa es de dónde proviene el financiamiento para hacer todas esas actividades, porque pues es un problema que existe también en México, sí, ¿no? De saber, pues sí, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, pero ¿de dónde proviene el financiamiento? Gracias. Es una muy buena pregunta y, claro, yo he presentado diferentes proyectos y pondré como los 3 grandes proyectos, ¿no? Nanoeduca. Esto, la base, ¿no? El coste principal es porque esto, ¿no? La formación es un conocimiento que da el científico de forma gratuita. Entonces, ese NanoKit, lo que hicimos es, en España existe la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que cada año hace una oferta de X dinero, donde tú presentas tu proyecto científico y, bueno, es muy competitivo. Más o menos es aprueban el 20% de los proyectos que llegan, de más. Entonces, uno de estos proyectos fue el NanoKit y nos dieron un dinero que se complementó con uno de nuestros partners, que es el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, que tiene una marca que se llama Severo Ochoa. Entonces, los Severo Ochoa son el Ministerio de Ciencia y Tecnología español, da a determinados centros tecnológicos, en función de la calidad de sus resultados, de los proyectos que tienen europeos, proyectos nacionales, etcétera, etcétera, un dinero en 4 años. Son 4 millones de euros, 1 millón de euros por año. Entonces, parte de ese dinero se dedica a comunicación. La suma del dinero que vino del Severo Ochoa con el FECIT nos permitió hacer los kits, ¿vale? Entonces vino de ahí. En el caso de Nanoinventum fue muy curioso porque aquí ha venido de todas partes, ¿vale? El Nanoinventum nace con un crowdfunding, ¿vale? Un crowdfunding, bueno, primero con un pequeño dinero de la Universidad de Barcelona, pequeñito, pero cuando crece el proyecto es con un crowdfunding. Obtenemos 2.000 euros que lo pagan diferentes personas, desde colegios, desde particulares, de demás. Con ese dinero pudimos pedir un proyecto FECIT, porque los proyectos FECIT son cofinanciados. Entonces eso nos permitió pedir un proyecto FECIT. Nos lo dieron y hemos obtenido con el de este año 4 proyectos FECIT. Como os digo, es competitivo a más no poder y es dificilísimo que te den un segundo proyecto a un proyecto FECIT. Pues nos han dado 4 y con eso hemos crecido mucho. Nos ha permitido tener el dinero pues para hacer vídeos con actores, para hacer una aplicación. Hemos hecho una aplicación de realidad aumentada, hemos conseguido todos los materiales, hemos obtenido mucho. Cada FECIT nos han dado entre 15 y 20.000 euros, ¿vale? Por cada uno de estos. Es un proyecto que al final hemos obtenido unos 100.000 euros para desarrollarlo en todos estos años y ha sido así con, otra vez, FECITs. Y el Festival 10 a la menos 9, bueno, claro, también el merchandising y demás, ¿no? Y el Festival 10 a la menos 9 también nace
con 2 proyectos FECID. La edición 1 y la edición 2 fueron proyectos FECID, luego ya no nos han vuelto a dar. Con esto pues contratamos diseñadores para hacer las imágenes, la cartelería y demás, y a partir de ahí el resto, las 8 ediciones, que es el gran mérito de este proyecto, han sido sin financiación, no ha tenido. Cada centro ha decidido lo que quería invertir, pues yo qué sé, para hacer el concurso de nanorrelatos se regalan una tablet y no sé qué, pues se obtiene de aquí, de aquí, de aquí, pero el gran mérito de este proyecto, y a pesar de eso ha crecido tanto, es el hecho de que hemos sido muy imaginativos y demás. Entonces, no son proyectos que se hayan basado en el dinero para poderlo desarrollar. Aquí también, ¿os suena esta compañía? ¿Vale? Pues conseguimos convencerlos y cada año nos dan 5.000 euros, pues con ese dinero podemos hacer alguna cosa, invitar a alguien o pagar alguna cosilla y mucha imaginación. No, somos un país europeo, pero también somos pobres y hacemos lo que podemos, pero bueno, con eso hemos ido creciendo y intentando aprovechar el dinero lo mejor posible. Pues con esto concluimos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Jordi. Creo que nos llevamos muchas ideas. Seguramente desde nuestras respectivas áreas tendremos cosas por pensar viendo estas aplicaciones. Les recordamos que el ciclo completo de conferencias ya está anunciado en el cartel. Existe la posibilidad de tener constancia de participación en este ciclo con un 80% de asistencia. Por ahí hay una liga donde se tienen que registrar. Y los invitamos. El ciclo está programado para hacer cada 15 días, pero tuvimos que ajustar algunas fechas porque coincidían con fechas festivas de septiembre y demás. Entonces, nos vemos aquí el próximo martes 2 de septiembre con la comunicación pública de la ciencia en México y los orígenes de la DGDC. Una discusión que se ha perdido a lo largo del tiempo, pero que creo que es un buen momento para retomarlo y Elaine nos va a hacer el gran favor de dar las primeras ideas para que todos aportemos en esta historia de la dependencia. Gracias. Divulgación de la ciencia, UNAM.